Muy bien, entonces vamos a ampliar esto. Ahora sí. Vamos a empezar entonces. Buenas noches con todos ustedes jóvenes. Les doy la bienvenida a un día, a una clase más del curso de gastroenterología. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por definición, eh, para Montreal, una reunión en un consenso mundial se habla de un trastorno de reflujo gastroesofágico que causa síntomas problemáticos o complicaciones que afectan la calidad de vida de los pacientes. Entonces, como introducción podemos mencionar que el exceso de comida o de bebidas causa reflujo en cualquier persona. Ustedes han podido padecer en algún momento temas de reflujo, ¿ya? Además, se asume al inicio que esos síntomas son algo normal por lo que ha ingerido, ¿no? A veces la dieta rica en grasa provoca reflujo, pero se convierte en patológico o una enfermedad cuando ésta se hace persistente y provoca alguna lesión severa de la mucosa, de esofagitis, de repente úlcera, estenosis, qué sé yo, un esófago de Barrett, y altera la calidad de vida. Al alterar la calidad de vida ya hablamos de una enfermedad. Antiguamente se hablaba de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Actualmente se habla de un síndrome por enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Por qué hablamos de síndrome? Porque tenemos problemas esofágicos y extraesofágicos como consecuencia del reflujo gastroesofágico, ¿ya? Como ven en este esquema, los problemas esofágicos pueden presentarse desde problemas típicos de reflujo, pirosis, hasta dolor torácico intenso. Lesiones del esófago que pueden provocar inflamación de la mucosa, una esofagitis, úlceras, estenosis, esófago de Barrett, que es la metaplasia intestinal del esófago, hasta cáncer de esófago, en este caso un adenocarcinoma. Extraesofágicos, hacemos referencia a la presencia de tos persistente, tos seca, que no mejora con el tratamiento otorrinolaringológico, neumológico. Es una tos que no mejora con tratamiento antibiótico, etcétera. Recibe una serie de terapias por otras especialidades y no mejora. Y al final resulta siendo de origen digestivo. Laringitis, asma, erosiones dentales, faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar, otitis media. Como ven, todos los problemas otorrinolaringológicos pueden deberse a un tema de reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Nunca se olviden, eso es muy importante. Recordemos un poco de la fisiopatología. Para eso tenemos que recordar que existen barreras naturales que protegen la mucosa ante diferentes noxas. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, el jugo biliar, ¿ya? O cualquier sustancia caliente, cáustica o irritante puede lesionar la mucosa del esófago. Hablamos del aclaramiento esofágico referente a la saliva o residuos de la saliva y las barreras fisiológicas epitelial, preepitelial y posepitelial. Además, existe un sistema antirreflujo a nivel de la unión gastroesofágica, dada por el esfínter esofágico inferior, ¿ya? El ángulo de His, como ustedes pueden observar. ¿Qué es el ángulo de His? Es esta estructura de acá, dada por el esófago y el fondo del estómago. Este ángulo de His da una prominencia que los españoles comúnmente preguntan en los exámenes del MIR, se llama la válvula de Gubarov, es una válvula especial. Además tenemos la lazada de Jefferson dada por las fibras musculares oblicuo interno y longitudinal, ¿ya? A nivel del estómago, que cuando se llena el estómago con comida se distiende, esta se estrangula, evitando el paso del jugo gástrico hacia el esófago. Tenemos los ligamentos frenoesofágicos, las láminas de Lymer y la roseta mucoesofágica. Como ven acá, cuando uno hace endoscopía, ve cómo la mucosa se arruga y cierra esta zona, forma parte del sistema antirreflujo. Muy bien, todas estas estructuras van a provocar que el ácido clorhídrico no suba al esófago. Sin embargo, puede haber un error a nivel anatómico, una falla a nivel neuroendocrino, o problemas como la obesidad, el sobrepeso, que hacen que aumente la presión intraabdominal y todo este sistema falle. El reflujo biliar puede ocasionar pasaje de bilis y enzimas pancreáticas al estómago que junto con el ácido clorhídrico pueden ascender hacia el esófago y lastimar la mucosa. Recuerden que el ácido clorhídrico va acompañado de pepsina, destruye proteínas, junto con las enzimas pancreáticas barren lípidos y destruyen todas las barreras preepiteliales, epiteliales que definen la mucosa del esófago, ¿no? Muy bien, todo esto
con un peristaltismo lento y poca salivación, puede provocar daño de la barrera esofágica natural, como pueden recordar en la parte de fisiología, ¿no? Entonces, al haber un desequilibrio entre lo que protege y lo que daña, naturalmente va a provocar una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Hay hormonas que controlan el esfínter esofágico inferior. Recordemos que, por ejemplo, aumentan la presión de este esfínter. Ahí tenemos la gastrina y la hemoglobina, ¿no? Y disminuye la presión la colecistoquinina, los estrógenos, la progesterona, el glucagón y la somatostatina, así como la secretina y otros péptidos, fármacos y alimentos, ¿no? Las proteínas aumentan la presión y las grasas, el chocolate y el alcohol reducen la presión. Por eso los pacientes alcohólicos tienen problemas de reflujo. Las gestantes, por ejemplo, el embarazo hace que haya más estrógeno, progesterona, reduce la presión y tienen temas de reflujo gastroesofágico. Las hernias hiatales, ¿no? Existen varios tipos. Tipo 1 por deslizamiento, como ven en la figura de este lado, se desliza el fondo hacia arriba, entonces altera la anatomía y provoca reflujo gastroesofágico. Y en este extremo vemos cómo se desarrollan algunos daños a nivel de la mucosa, ¿no? Desde esófago de Barrett, esofagitis. Tenemos una hernia hiatal de tipo 1 o deslizamiento, cuando se desliza todo. Tipo 2, cuando la unión gastroesofágica se conserva, pero el fondo gástrico se mete por un costado, es paraesofágico, y un mixto entre ambas situaciones, ¿no? Tipo 3 o mixto. Hay muchos problemas en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, problemas sistémicos, por ejemplo, la esclerodermia, el síndrome de Zollinger-Ellison, cirugías de esófago, gástricas, el embarazo, patología bronquial, pueden provocar enfermedad por reflujo gastroesofágico. Al haber inflamación de la mucosa, podemos encontrar eosinófilos, hiperplasia de la capa basal, elongación de la papila laminar. Ausencia de estos datos no excluyen una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, anatomopatológicamente puede haber una inflamación de la mucosa esofágica con neutrofilia a nivel de su estructura, la submucosa, ¿no? Y cuando el reflujo va dañando progresivamente, las células del epitelio esofágico empiezan a cambiar, a transformarse, y se transforman a células intestinales, ¿no? Células intestinales que van a dar lugar al esófago de Barrett, una metaplasia intestinal esofágica. Entonces, ¿qué es el esófago de Barrett? Es una metaplasia intestinal. Ahí observan que esto es una muestra del esófago, pero sin embargo uno aparentemente ve epitelio intestinal, con células mucinosas y todo ello, ¿no? El esófago de Barrett. Clínicamente hay signos típicos y atípicos, ¿no? ¿Qué es lo más típico? La pirosis. ¿Y qué es pirosis? Es esa sensación desagradable de vinagre que va del estómago hacia la boca del esófago, ¿no? Hay regurgitación, disfagia, odinofagia, singultos, dolor torácico, pérdidas del esmalte dental, náuseas, entre otros. Lo más típico es la pirosis, representa el 75% de problemas. Y atípico, que compromete el pulmón, ¿no? Por aspiración, microaspiración, con tos, bronquitis, asma, abscesos pulmonares, dolor precordial, un dolor que simula un infarto de miocardio, o problemas otorrinolaringológicos, ¿no? Faringitis, laringitis, disfonía, tos persistente, dolor faríngeo, disfagia, odinofagia, otitis, etc. Ven esta imagen de cómo se erosionan los dientes, ¿no? Por reflujo de contenido gastroesofágico. También los síntomas atípicos o signos y síntomas representan 25-80% de todos estos cuadros, ¿no? Entonces, recordemos que la enfermedad por reflujo tiene síndromes esofágicos y extraesofágicos. Nunca se olviden, porque alguno de ustedes en algún momento decide ser otorrinolaringólogo, va a observar esto, ¿no? Que no necesariamente es un cuadro infeccioso, puede tratarse también un problema de reflujo, ¿no? Que puede provocar faringitis, laringitis, otitis media aguda, etcétera. Hay muchos problemas, desde esófago de Barrett hasta inflamación del esófago, pero en algunos casos, representando el 60% de veces, la enfermedad por reflujo no tiene erosiones en la mucosa esofágica y da en este cuadro el ERNE, ¿no? Enfermedad por reflujo no erosivo, es decir, no hay erosiones en la endoscopía. Ahí vemos una endoscopía aparentemente normal, pero el paciente manifiesta pirosis, reflujo. A este cuadro de enfermedad por reflujo gastroesofágico se le da el cliché de ERNE. Finalmente, el reflujo puede lastimar la mucosa, dar un anillo fibroso y formar el anillo de Schatzky, ¿no? Un anillo fibroso que cubre
la luz del esófago y puede dar disfagia más adelante. El esófago de Barrett, recordemos, es una metaplasia de tipo intestinal donde observamos las células columnares con células mucinosas, ¿no? Representan aproximadamente 0.5% de casos por año, ¿no? Suele malignizarse en un bajo porcentaje de 0.3 hasta 0.4. Mayor riesgo cuando hay displasia, sobre todo displasia de alto grado, ¿no? La displasia es la desestructuración de las células. ¿Ya? A mayor displasia, entre leve a severa, mayor probabilidad de padecer cáncer de esófago. Pero el porcentaje siempre es menor, es mínimo. No vayan a pensar que un paciente con esófago de Barrett definitivamente va a ser un adenocarcinoma. No, no es así. Un porcentaje mínimo, 0,3 a 0,8%, puede desarrollar un esófago de Barrett. Entonces hay que hacer un buen diagnóstico del esófago de Barrett, ¿no? El diagnóstico de la ERG va desde la sintomatología típica, ¿no? Reflujo, pirosis, dolor torácico, hasta problemas atípicos con dolor torácico, asma, caries, arritmias, etc. Pero ¿qué debe llamarme la atención? ¿Qué me debe hacer pensar que un ERG puede traer alguna complicación? Cuando el paciente manifiesta, además de lo típico, disfagia, hemorragia, ¿no? Hematemesis, melena, pérdida de peso, alteraciones del estado general y anemia. Si usted observa cualquiera de estos signos, piense que esta enfermedad por reflujo va acompañado de algo malo. De repente está acompañado de un cáncer de esófago, algo malo. Siempre piense en eso, ¿ya? Otros métodos de estudio son los radiográficos, ¿no? Con contraste, que antiguamente se utilizaban, pero ahora el gold estándar es la endoscopía. La pHimetría e impedancia nos permiten ver el pH, si es ácido, álcali, pero el gold estándar siempre va a ser el endoscópico, ¿no? Es de elección para evaluar el esófago. Ahí observamos, por ejemplo, un esófago de Barrett, observen la imagen, ahí claramente se ve con sustancias de contraste, cromoendoscopía, cómo se resaltan las zonas de metaplasia. ¿Y cómo clasifica una esofagitis endoscópicamente? Tenemos la clasificación de Savary-Miller, que va desde el 1 hasta el 5, ¿no? Desde una lesión única con erosiones hasta un esófago de Barrett. Y la clasificación más actualizada es de Los Ángeles, ¿no? Que no incluye, recuerden, no incluye el esófago de Barrett. Va desde un grado A, un grado D. Grado A, 1 o más erosiones de la mucosa menores de 5 milímetros que no involucran los dos epitelios, ¿no? Y grado B, más de 5 milímetros. Grado C representa hasta un 75% de la circunferencia y grado D más del 75% de la circunferencia. Así como se ve en esta imagen, ¿no? Como una erosión en Los Ángeles A va desde erosiones de 5, más de 5 milímetros, 75 y más de 75% de la circunferencia. Es decir, toda la mucosa está dañada. ¿Y cómo trato a un ERG? Con medidas dietéticas, bajar el peso, fraccionar la comida, evitar la aerofagia, no debe fumar, evitar el licor, irritantes, dieta rica en grasas y picantes, ¿no? Siempre hay que decirle al paciente que eleve un poco la cabecera, evite estar mucho en el cúbito y no aumente la presión intraabdominal, es decir, no esté estreñido, no presente mucha tos o no aumente de peso, ¿no? Y el gol estándar es el uso de los inhibidores de bomba de protones. También se puede utilizar bloqueadores H2, antiácidos, procinéricos, pero es el más recomendado los inhibidores de bomba de protones, ¿ya? Pregunta del examen, ¿no? ¿Y qué puedo usar? Omeprazol de 20 miligramos, lansoprazol de 30, pantoprazol de 40, rabeprazol o esomeprazol de 20 o 40 miligramos, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? 8 semanas, resuelve 80-90% de problemas de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Muy bien, chicos. Vamos a dar por finalizado esta presentación y por favor voy a invitarlos a pasar a la siguiente sesión.